Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos convoca todos los días y todos los días con un buen ejemplo para que me crean. Confío plenamente en que ustedes, que son inteligentes, interesantes y calificados, que hacen parte de esta cofradía especial de inteligentes, interesantes y calificados, yo sé que me creen. Porque es que los de afuera, los que dicen que son muy excluyentes, es porque no se informan como ustedes de la importancia de lo político administrativo. Y hoy vamos a hablar, otro ejemplo, vuelvo y digo, de plata, del erario, del dinero público, que debe ser muy bien administrado por nuestros gobernantes. Y la responsabilidad es nuestra. ¿Elegimos buenos gobernantes para que administren bien nuestro dinero o elegimos malos gobernantes para que administren mal nuestro dinero? Es nuestra responsabilidad. ¿O no es así? Saludo muy especial para Adolfo León Palacio. Él es exsecretario de Hacienda del departamento de Antioquia, o sea que es el hombre que sabe de la plata, del erario, del dinero público. Bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Un saludo muy especial para toda la audiencia y de verdad muy complacido de estar nuevamente en tu programa, señor, que se enfoca tanto en estos temas de lo público y de lo político. Y entonces decía yo ahorita que la gente se muere de la rabia y empieza a criticar, especialmente por las redes sociales, que es que hay mucho corrupto, mucho ladrón y que están robando nuestra plata, que tiene toda la razón, ¿cierto? Es la plata de todo el mundo, la que se maneja a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Pero es porque simplemente no sabe que es que esa platica hay que manejarla de manera realmente transparente y de manera juiciosa. ¿Cómo se maneja hoy el dinero y cómo desmanejarse el dinero? Es el tema a propósito de la decisión o la calificación más bien, porque no es una decisión, una calificación objetiva del Departamento Nacional de Planeación sobre el desempeño fiscal de los departamentos del país, 32 departamentos que le dan al departamento de Antioquia un puesto muy importante. Pasa de 32 departamentos, o sea, 32 puestos, que es posible, pasa del puesto 21 en desempeño fiscal al puesto 8. Ese puesto ya cabe en los dedos de las manos. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Adolfo León Palacio? Bien, Roger, tú decías al principio la importancia del manejo transparente de los recursos públicos y sobre todo también recordarle a la ciudadanía que la historia no la podemos olvidar, porque si no tenemos o corremos el riesgo de repetir episodios que quisiéramos borrar de la memoria. El departamento de Antioquia, cuando terminó el doctor Luis Alfredo Ramos la gobernación, estaba dentro de los punteros o de los primeros lugares en ese indicador de desempeño fiscal. Estaba en el segundo lugar y a veces estuvo en el primero y nunca pasó más allá del cuarto, nunca bajó más allá del cuarto. Sin embargo, el gobierno del señor Fajardo nos entregó el departamento con un indicador tan bajo que nos ubicaron para ese año 2015 en el puesto número 21, como tú lo dijiste, entre 32. ¿Qué quiere decir eso? Que confluyeron una serie de situaciones que se fueron acumulando durante esos 4 años, donde las finanzas públicas de Antioquia no fueron bien administradas y donde se fueron deteriorando los ingresos corrientes, los ingresos tributarios, las ventas de la fábrica de licores. Nos fuimos endeudando cada vez más y eso pues trajo como consecuencia un aumento en los gastos financieros por intereses. Nos endeudamos en dólares para cubrir aspectos de financiar el plan de desarrollo sin haber hecho una cobertura, una falta de previsión que hoy le estamos pagando, endeudamiento en dólares. Cada que el dólar sube, los antioqueños nos endeudamos más porque el gobierno anterior tuvo un nivel de endeudamiento en dólares muy alto. Entonces, el departamento lo recibimos en una posición de postración, diría yo. Y
en ese primer año, lo primero que nos alarmó y que alarmó a toda la opinión pública y al gobierno central y a la Contraloría General y demás organismos de control es que Antioquia, por primera vez, hubiera incumplido la ley 617. ¿Qué quiere decir eso? La ley 617 del 2000 es una ley que limita los gastos de funcionamiento de los departamentos, es decir, que no pueden exceder de un 50%. Y el gobierno anterior del mencionado personaje lo entregó con un indicador del 50.9%, es decir, se excedió casi un punto de lo que la ley permitía. Eso trae una serie de consecuencias, porque se puede perder la categoría del departamento. Nosotros somos un departamento de categoría especial. Fuera de eso, podríamos tener limitaciones para el acceso a operaciones de crédito público y también se ven disminuidas las transferencias de la nación. ¿Qué tuvimos que hacer? Emprender de inmediato un plan de mejoramiento ante el Ministerio de Hacienda y ante la Contraloría General de la República para que, disminuyendo el gasto, mejorando los ingresos, tanto los que son propios del departamento o de su actividad, como los impuestos del consumo, las ventas de la fábrica de licores, el impuesto de vehículos, etcétera, que se lograron aumentar ostensiblemente, y fundamentalmente, repito, racionalizando el gasto. El gasto de funcionamiento, que creció mucho también en esos 4 años de ese gobierno del señor Fajardo. Bueno, entonces, síntesis. Hubo un mal manejo de las finanzas públicas del departamento de Antioquia durante los 4 años de gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, hasta el punto que en el año 2015 el departamento quedó en el ranking, llamémoslo así, de desempeño fiscal. Y ahorita le voy a insistir a usted en que nos diga qué es otra vez desempeño fiscal. Quedó en el puesto número 21, entre 32 quedó en el puesto 21. La noticia del día de hoy es que con todo esto que usted acaba de decir, y nos lo repite ahora porque es un tema que a veces es difícil de asimilar, con unas labores de desempeño fiscal que hizo la administración del actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez, liderados en la Secretaría de Hacienda por Adolfo León Palacio, quien es hoy ex secretario de Hacienda del departamento, se logró que el Departamento Nacional de Planeación valorara ese buen desempeño y le diera una calificación. La calificación es muy clara, 76.8 puntos, 76,8 puntos. Y esa calificación pone en el puesto 8 entre 32 a Antioquia en desempeño fiscal. Esa es la síntesis. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Estamos entregándoles a los antioqueños la buena noticia de que el departamento de Antioquia ha mejorado en su desempeño fiscal. Pasó de una calificación que se mide por unos indicadores de desempeño fiscal de 71,68 puntos en el año 2015, lo que hacía que se ubicara a Antioquia en el ranking del desempeño fiscal en Colombia en el lugar número 21. Pasó a 76,8 puntos, que es el indicador de desempeño fiscal en el año 2016, lo que ha permitido que pase en el ranking de desempeño fiscal Antioquia al puesto número 8. Esa es la muy buena noticia. Yo diría, doctor Adolfo León Palacio, que muy buena noticia para usted como exsecretario de Hacienda, para la actual secretaria de Hacienda, Adriana Hernández, obviamente para el gobernador de Antioquia, para todo el gabinete, pero ayúdenos a explicar de manera muy rápida y muy sucinta y muy fácil. Y eso realmente cómo beneficia a los antioqueños. Muy bien. ¿Qué quiere decir el mejorar el indicador de desempeño fiscal? Que lo teníamos en el 71 el año pasado 68. Y para el 2016 en el 76. Sí. O sea que aumentó más de 5 puntos. Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que ese indicador de desempeño fiscal es la síntesis de 7 componentes fundamentales que tienen que ver con los ingresos propios del departamento, o sea, los ingresos corrientes que se generan aquí en Antioquia por el recaudo de los impuestos, por el recaudo del hipoconsumo, por las ventas de la FLA, etcétera. Entonces, permítame, vaya diciéndolos usted y yo voy poniéndole el elementico para comprensión nuestra. Entonces, eso tiene que satisfacer a los antioqueños, porque hay más ingresos, quiere decir que hay más platica para invertir en el bienestar de los antioqueños. Indudablemente, el departamento hizo un gran esfuerzo en su gestión de recaudo de los impuestos, de beneficios tributarios y de cobro de la cartera morosa. Eso es un trabajo administrativo que requiere una dedicación especial y es el producto no solamente de un exsecretario, sino de un equipo. Tanto del gobernador, que es el que lidera ese equipo, del doctor Luis Pérez, como del secretario de Hacienda y todos sus otros colaboradores. Realmente es un logro para mostrarle a Antioquia y al país que el departamento de Antioquia no se resigna a los últimos lugares en sus mediciones, sino que quiere ser pionero como siempre lo ha sido. Sí, que no es cuestión de orgullo, ¿verdad? A lo que yo quiero llegar, doctor Adolfo León, y permítame la expresión, no, qué orgullo, qué maravilla, y al gobernador de Antioquia le está yendo muy bien, y al exsecretario de Hacienda le fue muy bien. No, es porque ello se ve reflejado, tiene que ser así, en el bienestar de los antioqueños. Indudablemente, porque cuando se mejoran los ingresos, como acabo de explicar en qué componentes fueron, en uno de ellos que fue significativo, el de la fábrica de licores, y otro muy significativo, el del impuesto de vehículos, que creció mucho el recaudo de ese impuesto para ese año. Entonces hay más recursos para invertir. Claro, claro. Y cuando uno recauda por encima de lo que presupuestó, quiere decir que puede financiar nuevos programas que de pronto no estaban incluidos o no tenían tanto énfasis en el plan de desarrollo. Bueno, y para la comprensión también de nuestros inteligentes, internautas y calificados televidentes e internautas, está el ejemplo también del cumplimiento de la ley 617 o ley, ¿cómo se llama? Fiscal, ¿cómo se llama? De desempeño. Ley 617 de 2000, que es la que obligaba a que la que obliga, porque está vigente, a que las entidades territoriales no pueden gastarse más del 50% en funcionamiento. ¿Qué es el funcionamiento? En pagarles a los funcionarios y servidores públicos de la gobernación de Antioquia, en este caso, o de una alcaldía, sino que ojalá se gaste menos en funcionarios y servidores públicos y más en inversión. Entonces, es ahí lo importante de ese indicador, porque la secretaria de Hacienda, Adriana Hernández, quien estuvo hace unos días con nosotros, nos decía que ese indicador del gasto en funcionamiento había bajado a menos de un 40%, a un 36% creo. Eso quiere decir que hay un 14% más de los ingresos del departamento que van para inversión, para bienestar de la gente. Indudablemente esa es la mejor manera de describir el efecto de la racionalización del gasto. Pero para no ser injusto con las personas, y ahora que cuando usted menciona a la doctora Adriana Hernández, hay que resaltar, como lo dije, que esto era el trabajo de un equipo de personas, entre los cuales estaba ella, porque ella estuvo en el 2016 como contadora del departamento. Ella era una pupila suya. Ella era una persona que trabajaba en el equipo de Hacienda, una persona muy colaboradora, muy inteligente. Y también, lógicamente, la subsecretaria de Hacienda, la doctora Ángela Piedad Soto, y todos los colaboradores de Hacienda. Es un equipo muy bien formado y muy responsable con el que nos tocó trabajar, pero lo que nosotros tenemos que acabar de explicar bien a la audiencia, a la teleaudiencia, es que el componente no son solamente los ingresos. Espérese un momentico, entonces déjemelo ahí. ¿Qué es lo que hay que acabarle de explicar bien a la teleaudiencia? Eso va a ser enseguida, después de unos mensajes. Ya regresamos.
Entonces, el Departamento Nacional de Planeación dice que Antioquia mejoró ostensiblemente en su desempeño fiscal. Ahora está en el puesto 8 en el ranking de los departamentos mejores, que mejor manejan sus finanzas. Entonces, Adolfo León Palacio, exsecretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, nos estaba hablando de varios componentes que logran que ese indicador de desempeño fiscal mejore. ¿Iba a continuar usted con esos componentes? Muy bien, entonces otro de los componentes es la manera como se comportan los ingresos propios, es decir, las rentas autónomas que dependen de la gestión del departamento y que son nuestras, Sí. son del territorio. Esas rentas mejoraron sustancialmente en el 2016. Y la menor dependencia de las transferencias de la nación, es decir, que no dependamos tanto de lo que nos manda el gobierno central, sino que nos financiemos en gran parte también con lo que nosotros mismos generamos en las competencias que tenemos. Eso es como el hijo guapo que se va de la casa a vivir solo, pero a toda hora está pidiéndole plata al papá para el arriendo, para la alimentación, para las rumbas y para todo. La idea es que si se va a vivir solito, tenga la capacidad de adquirir sus propios recursos. Eso es lo que está haciendo Antioquia, no depender tanto del papá gobierno nacional. Indudablemente, hay competencias que el departamento tiene y no puede atender, Claro. el caso del PAE, por ejemplo, pero Sí. nosotros... Porque muchos no saben que el PAE es Programa de Alimentación Escolar, que es un programa del orden nacional. del orden nacional y que se financia con recursos del Ministerio de Educación y que si el gobierno central recorta eso, el programa se tiene Claro. que disminuir en cuanto al número de usuarios y la calidad. Pero volviendo al tema, nosotros también dependemos allí de cómo el departamento tiene cubierta la deuda, es decir, cuál es el comportamiento de la deuda del departamento. No nos olvidemos que ya lo habíamos indicado que la deuda más que se duplicó, pasó de 600.000 millones que la entregó el doctor Ramos a 1.300.000, 1.300.000 millones, que fue lo que nos entregó el señor Fajardo. Es decir, la deuda explotó y con una gran preocupación, que hay una gran parte de esa deuda que fue para financiar el plan de desarrollo del 2015 en dólares. Perfecto, sí. En dólares, pero con el atenuante o la situación preocupante más Agravante más bien. de que no se hizo cobertura de esa deuda, no se hizo la cobertura en el momento de tomar los créditos y entonces cada vez que sube el dólar estamos más y más Muy bien, endeudados. muy bien. Otro aspecto que tenemos que considerar es lo que se puede conseguir, lo que nosotros podemos allegar como recursos de cofinanciación, no solamente del gobierno central, sino de otras entidades, tanto del exterior como del sector privado. Como lo que está haciendo precisamente este día, 29 de noviembre, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, con el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, Mauricio Tobón Franco, en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, consiguiendo unos recursos para poner en marcha el ferrocarril de Antioquia. Indudablemente, es una gestión súper importante la que el gobernador está haciendo en Washington. Y yo que conozco la relación de él con el presidente del BID, sé que va a ser una gestión exitosa y además de eso porque lleva cifras y lleva unos proyectos que están debidamente soportados y analizados. Creo que va a ser exitosa su Muy gestión. Y finalmente yo creo que ese indicador de desempeño fiscal también incluye la inversión, es decir, cómo estoy invirtiendo yo frente a lo que tengo como meta en el plan de desarrollo. Ajá. Eso hace que también se mejore el indicador. Perfecto. Entonces, todos son elementos que gravitan para un resultado final que se llama indicador de desempeño fiscal, pero que es la sumatoria de una serie de factores Muy bien. que miden la gestión de un gobierno. A ver, doctor, en este caso, de un buen gobierno. Muy bien, doctor Adolfo León Palacio. Entonces, dígame los 7 sin explicarlos. 1, Ingresos propios, 2, transferencias de la nación, 3, racionalización del gasto, 4, recursos de cofinanciación, 5, manejo de la deuda, 6, el tema de la inversión frente a los ingresos propios, es decir, que la inversión
financie con recursos de la nación, sino con recursos propios del departamento en lo posible. ¿Y hay un séptimo? Y hay un séptimo que tiene que ver con aspectos cualitativos, es decir, cómo se han logrado las metas del plan de desarrollo. Perfecto. Por eso es que entonces el departamento de Antioquia llega hoy al puesto número 8 en el ranking de los departamentos, 32 departamentos de Colombia con el mayor y mejor desempeño fiscal, después de haber sido recibido del gobierno de Sergio Fajardo Valderrama en el puesto número 21 por un manejo no muy claro de las finanzas. Hay un buen manejo entonces ahorita y lo califica muy bien el Departamento Nacional de Planeación. Por eso lo felicitamos a usted y a todo el equipo de trabajo, incluyendo a la actual secretaria de Hacienda, que fue su pupila durante su gestión como secretario de Hacienda, a todo el equipo y a la Gobernación de Antioquia, felicitaciones. A usted, Roger, por esta oportunidad. Se mejoró también el indicador de la ley 617 que nos permitió conservar la categoría de departamento especial. Claro. Eso es otro logro muy importante, porque si hubiéramos perdido esa categoría, eso tendría incidencias sobre las transferencias de la nación y sobre el acceso al crédito. Muchísimas gracias, doctor Adolfo León Palacio, exsecretario de Hacienda. Felicitaciones nuevamente por este logro en desempeño fiscal del departamento de Antioquia. Rápidamente, ¿es fácil llegar al primer lugar? Esa es la meta. Yo creo que tenemos que volver que Antioquia fue primero muchos años. Durante el gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero. Indudablemente, y ya tenemos que volver. Estamos en el 8º, tenemos que llegar rápidamente al primer lugar. No desfallecer, muchísimas gracias. Y hay otro ejemplo más de la importancia de estos temas que a veces se vuelven muy ásperos, porque a veces son difíciles de entender, sobre todo los económicos. Yo creo que con la explicación que nos dio Adolfo León Palacio el día de hoy, entendemos plenamente la importancia de elegir bien para que se manejen muy bien los recursos, el erario que es nuestro y que es por el bienestar de todos nosotros. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que se repite a las 8 de la noche de martes a viernes y los lunes a las 7 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Cosmovisión Noticias le entrega toda la información con Germán Mendoza a la cabeza y vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.